Dale ahí donde dice, estamos en difusión del cristianismo. Y dice aquí que el cristianismo es una religión monoteísta, independiente, y se remonta como el Islam, el judaísmo, a Abraham, el progenitor. El cristianismo es el que tiene más seguidores en todo el mundo, con más de 2.200 millones de creyentes. Pero es lo que vamos a ver hoy, que son diferentes denominaciones, o sea, son diferentes ramas del cristianismo que se han estado moviendo. Vamos a bajarle a mí, por favor. Bajamos aquí. Unos trajecitos ahí. ¿Ya vi? Bajémosle. Ahí está la difusión. Bien. México es el tercer país en el mundo con cristianos, pero no voy a creer que cristianos como lo que somos nosotros de Iglesia de Cristo, sino recuerde que el cristianismo se difunde en diferentes ramas, pero aún así somos el tercer país con 118. El primero es Estados Unidos, lo bajamos a mí. Estados Unidos con 260 millones de esta rama del cristianismo. Luego sigue Brasil y México. Pero hay una curiosidad con Brasil, que Brasil es el primero en el mundo de el engaño ¿qué? Guadalupano. Brasil. ¿Ok? Ahí estamos. A ver, subamos, Avi. Subamos, vamos a desglosarlo. Recuerde que estamos en los protestantes. Hay que subir. Ahí donde dice protestantes, dale. No, Avi. ¿Sí tienes el ratón o no? Dale donde dice protestantes. Ahí. Esos son las denominaciones. ¿Ok? La sana doctrina, hermano, la denominación cristiana, que es la sana doctrina, es aquella que se manifiesta a través de una serie de principios, los cuales se aplican a la vida cotidiana. Entonces, el cristianismo, hermano, nosotros no creemos que sea algo como una religión, sino nosotros lo aplicamos como una vida cotidiana, como un modo de vivir a diario. ¿Amén? Está conformada, hermano, por verdaderos cristianos que se caracterizan por ir en contra de herejías manifestadas en su tiempo. En la Biblia existen algunos textos que reflejan cuál era la forma correcta de proceder de los hombres y mujeres de aquellos tiempos. ¿Ok? Entonces, de la rama del cristianismo están los protestantes. Usted sabe, ya lo vimos 4 lecciones de los protestantes. El término del protestante, o simplemente conocido como protestantes, se basa en un movimiento cristiano originado en el siglo XVI. ¿Quién lo originó? Es alguien muy famoso, Martín Lutero. ¿Se acuerda usted? Él se generó la reforma protestante, Martín Lutero, y este término es utilizado con frecuencia para hacer una referencia a los creyentes que se separaron de la Iglesia Católica como consecuencia directa de dicha reforma. En este sentido, Martín Lutero se movió a presentar la reforma protestante a través de una publicación establecida en 1517 con sus, ¿cuántas tesis hizo? 95 tesis. ¿Ok? Entonces, de los protestantes, dice esta página, que son los seguidores del cristianismo, pero se han separado del cristianismo católico romano original y están divididos en numerosas iglesias independientes que no están sujetas ¿a quién? Al Papa. Entonces, fácilmente, de la rama del cristianismo, los que se dicen ser cristianos, que ahorita vamos a ver sus denominaciones, no están sujetos ¿a quién? Al Papa. El catolicismo, el engaño guadalupano, esos sí consideran que su máximo líder, ¿quién es? El Papa. Con aproximadamente 900 millones de protestantes en el mundo, con todas esas ramas que estamos viendo, con todas esas denominaciones. En México existen, usted va
por Nesa, por Iztacalco, y las va a ir encontrando. ¿Quiénes son? Ahorita las vamos a leer, te les voy a dar unos papelitos para que me ayuden a leer. Luteranos, metodistas son los que más ubicamos, bautistas, adventistas, los menonitas, ¿sí los han visto? Los menonitas, Iglesia de Dios, etcétera. Si les damos a cada uno de esos, nos va a dar un número. Por ejemplo, ¿cuál le gusta? A ver, ¿cuál conocemos más o hemos visto más? Metodistas. A ver, metodistas, le damos a mí, por favor. Allá, taché. Bajamos. Dice, los metodistas son una rama de los protestantes que pertenecen al cristianismo y están distribuidos en todo el mundo. Vamos a ver en dónde están. Bajamos. Ahí están ubicados los principales. Bajamos y vamos a ver cuántos millones si es que tiene México. Bueno, supuestamente en México no hay. En México, ¿cuáles son los que sí tenemos? A ver, buscamos bautistas, ¿sabes? Vamos a regresarnos a los bautistas. Tampoco está ahí. Bueno, en México sí tenemos algunos, usted lo sabe, a lo mejor no están considerados como una masa prioritaria, pero en México sí hay bautistas. ¿Amén? Sí. Vamos a leer algunos de estas denominaciones. A ver, Anita, ayúdame con uno. Hermanita, Marta, Carmen. Y hermana ya que anda por ahí. Van algunas, ¿no? Entonces, esta rama, hermano, que ya vimos que en México hay 118 millones, todos creen tener la razón. Les voy a leer ahorita, hermano, para que me ayuden ahí, ustedes a leer esas denominaciones principales. La Iglesia de Cristo es la que nosotros pertenecemos. ¿Amén? Amén. O sea, embajadores de Cristo somos Iglesia de Cristo y somos independientes. Nos consideramos cristianos y, como se los dije, se escucha feo, pero pues cada quien va a querer tener la razón. Dentro de las iglesias de Cristo que nosotros tenemos, que nosotros estamos participando, nosotros impartimos lo siguiente, y no me va a dejar mentir. Nosotros enseñamos oír el Evangelio. ¿Qué enseñamos? Oír el Evangelio, escucharlo, lo vimos el viernes. 2, creer en el Evangelio. 3, arrepentirse de sus pecados. 4, proclamar que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y nuestro Salvador. 5, hermanos, nosotros bautizamos por inmersión. ¿Qué es la inmersión? Sumergir para el perdón de pecados y una nueva vida. Y 6, nosotros creemos en la obediencia hasta el fin. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Nosotros también, hermano, creemos que la ley de Moisés no es que ya haya caducado, sino creemos en una nueva ley, en un nuevo pacto. Porque el pacto viejo, ¿qué dice la palabra? ¿Que fue qué? O caducado. ¿Amén? Nosotros creemos en el nuevo pacto. Entonces, esta Iglesia de Cristo, embajadores de Cristo, somos una denominación independiente. Aquí no vamos a estar, pero sí existen en México, en Enesa, en diferentes estados, iglesias independientes, pero nos consideran minoría. ¿Cómo nos consideran, hermano? Minoría. Para otras denominaciones, para ellos hay más, y existen otras. Todo este movimiento, hermano, de las iglesias independientes, Iglesia de Cristo, surgió en Estados Unidos. ¿En quién? En Estados Unidos surgió el concepto, digámoslo así, de iglesias de Cristo. Y en Estados Unidos también hay iglesias que creen tener la razón. Una de ellas es una iglesia muy grande de Guillermo Maldonado y su esposa,
¿cómo se llaman? El Rey Jesús se llama, ¿verdad? Ellos son miles, ¿cuántos? Miles. Y no solo tienen una sede, tienen varias. Ellos también creen tener la razón, pero a diferencia de este movimiento de Iglesias de Cristo, nosotros no nos guiamos por el movimiento de la risa, por el movimiento digamos, del baile o de la danza o de algo que la gente cuando cree que está siendo liberada se está moviendo. Eso es algo principal. Entonces esa iglesia que tiene aproximadamente 13,000 miembros en Miami, que es donde se fundó, son totalmente diferentes a los de la Iglesia de Cristo que están en la actualidad. ¿Amén? Amén. Bien, vamos a leer algunas de estas principales denominaciones. A ver si empezamos con Anita, por favor. Presbiterianos. En el caso de los presbiterianos, son considerados como la segunda denominación protestante más antigua que existe. Dicha denominación fue creada por un hombre llamado Juan Knox. Se puede decir que proviene directamente de la Reforma Protestante. Bien, entonces estos son otros, los presbiterianos, usted también los conoce. En México también hay, pero ahí ya vimos que son, ahí son millones o miles, ¿ok? Los presbiterianos. Hermana Magda, por favor. Reformados. Dentro de las variadas denominaciones religiosas se encuentran los llamados reformados. Se trata de un sistema teológico fundamentado en la interpretación de todo lo relacionado a los pactos que Dios ha establecido a largo del tiempo con el hombre, es decir, dicho enfoque teológico se basa en Dios, su forma de gobierno, así como su relación con el hombre. Ok, gracias, hermana. Entonces, esa es otra denominación. Hermana, Leonor. Ortodoxos griegos. Los ortodoxos griegos son considerados como la segunda denominación cristiana con más seguidores, las cuales se han mantenido en aumento con el paso de los años. Ok, esa es otra denominación que también lo hemos visto. Hermana Carmen, por favor. Católicos romanos. Se puede decir que la denominación católica romana suele presentar un nivel considerable de adeptos, aunque por su parte hay otras denominaciones religiosas, como es el caso de los protestantes, que su doctrina y estructura difiere completamente de los católicos, sobre todo en los aspectos teológicos. Vamos a ver, para que usted conozca en la actualidad esta información, esta página. Es más, hasta hay una parte donde nos dice cuántos están muriendo y cuántos están naciendo, pero bueno, eso no vamos a ver. A ver, Avi, súbele y vamos a ver cuántos católicos hay. Entonces vamos a regresarnos. A ver, dale la flechita de regresar hasta el principio. O ver, dale aquí, Avi, súbele. No, arriba, súbele. Ahí donde dice datos, dale clic, datos. ¿Por qué no te agarra bien? Ahí. A ver, bájale. Vamos a ver, no, súbele y ahí en el buscador pone catolicismo. Así. ¿No? Ok. Lo teníamos preparado. Date acá en Chrome. Tengo otra página abierta. No, acá, abajo. Ahí. Esa. Bájala. Ahí, católicos. Ahí. Bien, estos monos. Las iglesias católicas constituyen una denominación dentro del cristianismo y son la mayor agrupación cristiana, según, ¿no? Mire su engaño guadalupano. ¿Con cuántos millones? Con 1,300 millones de creyentes en todo el mundo. Los católicos se dividen a su vez en iglesias particulares. La Iglesia Católica Romana se refiere a la Iglesia Latina Occidental. Además están las iglesias católicas orientales, que se dividen a su vez en iglesias católicas griegas o armenias. ¿Ok? Y el jefe de la Iglesia Católica, ahora sí, ¿quién es?
El Papa. Bajamos para ver cuántos millones. Ahí está su historia, el mapa. Arriba, ahí. Lo que les decía, ¿quién tiene según el mayor número de católicos? Brasil. ¿Y en segundo lugar? México. En estas cosas sí México es primero, ¿no? Y junto con la obesidad y cosas de esas. Bueno, pero hay algo que usted no se ha dado cuenta. La difusión. Tiene un 82.7 de difusión. ¿Y el cristianismo sí se dio cuenta cuánto tenía o no? 90. ¿Qué pasa, hermano? ¿Por qué el cristianismo tiene mayor difusión y menor número de cristianos? Porque no han creído. Recuerde que fue lo que le dije al principio, que la iglesia de Cristo, nosotros, el propósito o el estar aquí, cumplir con predicar, es que usted escuche la palabra, la crea, se arrepienta, obedezca al Señor hasta el fin y usted busque la salvación. Nosotros también promovemos de cierta forma el bautismo, pero tenemos mayor difusión, pero menor número de cristianos. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque la gente no está creyendo. Y si se da cuenta, Estados Unidos es un cuarto país con pocos católicos. El engaño guadalupano principalmente es en América Latina. ¿En qué? América Latina es donde mayormente hay un engaño guadalupano. Se dice por qué, por muchos factores. Uno de esos es porque en América Latina hay menor educación, o sea que las personas son más, con todo respeto, analfabetas, o sea, no tienen una educación, y en América Latina es difícil que uno cuestione, o sea, uno pregunte más a otros países como de Europa o América del Norte. Entonces, estas denominaciones que ya hemos estado viendo, que surgen del cristianismo, que están ahí separándose, y que en el mundo existe una amplia variedad de denominaciones, usted y yo debemos de tener cuidado, hermano. Debemos de tener cuidado a dónde entramos, con quién entramos. Muchas de las denominaciones, si usted las conoce, su objetivo es otro, o sea, no como el que le acabo de mencionar, la lista de nosotros como cristianos, Iglesia de Cristo, sino ellos tienen otro. Por ejemplo, en el catolicismo, el bautismo no es por inmersión. ¿Por qué es? Por unas gotitas, ¿no? Y hay otros, por ejemplo, les voy antes de ver otros datos, vamos a ver, por ejemplo, los bautistas son iglesias reformadas con fieles seguidores de la Biblia, pero destacan su rechazo. ¿A quién? ¿A quién destacan los bautistas? ¿A quién destacan un rechazo? Al bautismo de los niños, ¿sí o no? Que debe ser profesado solamente por ¿quiénes? Por adultos. Eso es lo que destaca de la iglesia de los bautistas. Los pentecostales también los conocemos, ¿sí o no? A ver, búscate ahí los pentecostales ahí. Pentecostales tienen una especial creencia en la acción directa. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Y estos creen en el ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? ¿Qué es? Ellos creen que todas las religiones se pueden unir, juntar. Y tenemos también a los evangelistas. Esta iglesia tiene su origen en el metodismo inglés, la iglesia inglesa luterana, así como en las iglesias que son productos de las misiones de la fe estadounidense. Los evangelistas dan especial énfasis en el compromiso personal con Cristo y a los textos sagrados. Tenemos otra denominación también, esta también la conocemos y también seguido los rechazamos,
pero por... ¿Ese sabes dónde estaba bien? En el original, ¿no? Que no, ya déjame así. Tenemos a los testigos ¿de quién? De Jehová. Es una iglesia fundada en Estados Unidos por un tal Charles en el siglo XIX, y surge igual de la Reforma Protestante, pero estos no creen en la vida más allá de quién. A ver, ¿a poco no nos ha topado? Ellos no creen en una vida más allá de qué, del infierno. O sea, si no te predican nada más de que pórtate bien, esto, porque vas a ir al infierno. Sí, tienen razón, pero no te predican que más allá del infierno hay un qué, hay un milenio, hay un paraíso celestial, hay un encuentro con nuestro Dios. Amén. Estos también hay muchos. ¿Cuántas iglesias grandotas así bien arregladas y con un jardincito ve usted por la calle? ¿Sí o no? Son ellos. Estos también son muchos, son millones. Ahí ahorita ya no se pudo ahí. Y ellos, hermanos, ellos mantienen una fuerte, vamos a llamarlo así, puritanismo sexual. O sea, ellos sí son muy, ¿cómo se llama? Muy rectos. O sea, en ese tema del sexual, ellos no lo tocan. Cosa que nuestro Dios, pues la verdad sí nos permitió eso, pero no vamos a entrar en detalles. En cuanto a la cantidad de iglesias con esta denominación cristiana localizadas en México, suelen ser muchas iglesias, ya que son amplios los aspectos religiosos manifestados en este lugar. Los índices más específicos de cada una de estas denominaciones se encuentran reflejadas en las siguientes cifras que yo les voy a mencionar, y aquí sí aparecemos. No, obviamente hay Iglesia de Cristo Embajadores, no, pero aquí sí aparecemos, y en México son pocas las iglesias con la denominación Iglesia de Cristo. ¿Sí quedó claro? Iglesia de Cristo es donde pertenecemos, donde pertenecen otros. Por ejemplo, ahora que vinieron los hermanos de la R y lo estábamos registrando, es Iglesia de Cristo Filadelfia, Iglesia de Cristo Emanuel, Iglesia de Cristo tal. Es lo que les digo, somos pocos. Bueno, 2.969 son católicas, apostólicas y remonos. 1.690 son pentecostales, 1.580 bautistas y 1.700 son iglesias de Cristo. Por lo menos somos casi la mitad de las iglesias católicas, por lo menos. Si hiciéramos una escala, pues nosotros somos la mitad de estas iglesias católicas. De ahí, hermano, vienen diferentes denominaciones. En México, por ejemplo, supuestamente hay 14 adventistas, 53 son ortodoxas, otras son luteranas, etc. Pero, ¿por qué le digo estas cifras? Porque con la pandemia, justamente la pandemia, cerraron, diga conmigo, cerraron cientos de iglesias de Cristo. Esa es la que nos interesa. Las demás pueden poner un Walmart si quieren, un Aurrera Express o un Chedrauicito, lo que sea, no nos interesa. Pero las que sí nos importan son las iglesias de Cristo. ¿Sí o no? Cerraron. Cifras indican que muchas cerraron por la pandemia. Es de preocuparse, hermano, que hayan cerrado. ¿Saben por qué? Porque nosotros no nos regimos por medio del Papa ni por medio del gobierno. O sea, para que nosotros vayamos a pedir apoyo al gobierno estaba muy difícil. Por eso al inicio le comencé leyendo de que no está permitido que nosotros o cualquier religión
o cualquier creencia lo haga con fines de lucro. Y para que nosotros tengamos apoyo de algún diputado o senador, ¿lo harán ellos de a gratis? No. ¿Qué es lo que nos van a pedir a cambio? Ya sea que votemos o que difundamos lo que son ellos. Otro de los motivos, hermano, es de los que, aparte de la pandemia, las iglesias de Cristo cierran por cuestiones económicas. Muchos de estos hermanos prestan casas, las cuales le llamamos casas de oración, prestan patios, prestan algún piso para poderse reunir, y nos remonta al año en donde el apóstol Pablo y todos los apóstoles sufrían para poderse reunir. Ahorita a lo mejor la persecución que nosotros pudiéramos tener no es la muerte. La persecución que nosotros tenemos ahora es una difusión, justamente. Cuando uno de nosotros hace un video viral, vienen los cuestionamientos, las interrogantes, los señalamientos, y hay que cuidar con exactitud lo que uno dice para no poder o no herir a otras personas o a otras masas. Las iglesias de Cristo, hermano, actualmente, hermano, reitero, son pocas las que están registradas ante esta asociación religiosa, y nosotros somos una denominación independiente. Sí le damos cuentas al gobierno, sí, pero no nos están contando en esta difusión a nivel mundial. Pero eso no es lo que importa, hermano. Lo que yo hoy vengo a enseñarles son estas razones por las cuales usted y yo debemos de estar pendientes. La primera razón que la iglesia tuvo un silencio protestante es la falta de unidad. Diga conmigo, la falta de unidad. De unidad. Debemos de estar unidos, hermano. Primero, antes que nada, nosotros como iglesia. Si nosotros somos 60, 70 miembros de esta iglesia, iniciamos, la unidad se inicia de la casa. Diga conmigo, la unidad se inicia desde la casa. Hay familias que no están unidas porque no la iniciaron desde un seno materno. Hay un vínculo que genera la madre con un hijo, sobre todo, no sé por qué, solamente Dios sabe, porque es que una mamá es más unida a un varón y viceversa, porque el papá es más unido a una mujer. Pero cuando crecen sí hay vínculos fuertes, o sea, hay hasta hijos que besan a los padres de una forma respetuosa, pero no los besos, lo que importa es que obedezcan, ¿verdad? Pero la unidad, hermano, inicia de la casa, y la unidad, hermano, la debemos de iniciar nosotros. Tener iglesias hermanas, iglesias en Cristo. Sí tenemos una unidad, por ejemplo, tenemos unidad con la iglesia que está en Ecatepec, seguido vamos, venimos, vienen, pero debe de haber una unidad. Si hay dos iglesias unidas, si hay más, si hay un conglomerado de iglesias unidas, seremos fuertes, hermano. La iglesia de Cristo en ese tiempo no lo fue. Por eso fue que en Apocalipsis, regresamos a Apocalipsis, les dijo eso. Apocalipsis 3. Ya si quieren quítenlo, no hay problema, pongan la suya, flaco. Dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Y dónde? Y dice: y guárdalo y arrepiéntete. Son los principios básicos que nosotros tenemos como iglesia de Cristo: oír, arrepentirnos y guardar la palabra, hermano. Pues así no velas, pues si no velas, vendré sobre ti como ¿qué? Un ladrón
te quita lo que tú has unido. ¿Sí o no? Sí. Lo que tú has comprado, lo que tú has adquirido, cuando viene un ladrón y te lo roba, se pierde esa unión, se pierde esa unión. Y dice ahí la palabra, hermano, que si tú no te acuerdas, tú no escuchas, tú no lo guardas y no te arrepientes, vendrá sobre de ti como ¿qué? Ladrón. Y en el movimiento protestante sucedió eso. Reitero, ¿por qué es que hay situaciones? Vamos a poner una situación fácil. Ayer nos dirigimos a la avenida Sur 4, que ya es comercial, usted lo debe de saber. Y más o menos conocemos de tacos. El pastor es el que da sus ejemplos, yo no, pero en esta ocasión sí aplica. Y caminando dije, yo conozco esas imágenes. El chiste es de que es una extensión de los famosos pioneros y vikingos de Sur 16. Si los conoce, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí o no? Bueno. En Sur 4 pusieron ahí, y me decía mi esposa, es que a lo mejor se dividieron. No creo, ¿verdad? Porque ese señor lo que busca es una extensión. Pero ¿de dónde surgen estos grupitos de las divisiones? ¿Amén? ¿De dónde surge? Usted podrá ver una iglesia, hermano, y esa iglesia a lo mejor eran de 100, pero de repente son 50. Hubo una ¿qué? Una división. Y la división trae la falta de unidad. Cuando hay una división en tu casa, se rompe la unidad, hermano, se rompe lo que tú has construido. Y en el movimiento de la Reforma Protestante, por eso es que hay tantas denominaciones. ¿Sí o no? Sí. Fácil. ¿Abraham cuántos hijos tuvo? ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? 2. Ismael, ¿y quién? Isaac. De ahí surgieron 2 religiones, digámoslo así: los hijos de Dios y los ismaelitas. ¿Sí o no? Sí. En la iglesia de Cristo sucede lo mismo. Cuando usted ve una iglesia, hermano, con otros métodos, con otras enseñanzas, con otras doctrinas, es porque hubo una división. La división se da por falta de acuerdos, porque el diablo trae espíritus a los líderes y trae ideas para que haya división. Esta es una de las razones, son 5, estamos viendo la primera, de las razones por la cual el movimiento protestante se nos separó. 2, la falta de paz con el mundo católico. No nos importa a nosotros el mundo católico, pero lo que sí nos importa es que nosotros debemos de tener paz. ¿Qué debemos de tener? Paz. La paz te la da Dios. La paz es la que Él te da. Y dice su palabra que Él te la da no como el mundo la da, sino que Él te la da de una manera diferente. La paz, hermano, que tú debes de tener en tu casa, en tu vida, en tu ser, es la paz de Dios. No es la paz que te da el gobierno. O usted dígame si siente seguro, si ahorita yo le dijera, le voy a dar 100 pesos, hágame un favor, váyase de aquí a Catepec y se regresa. ¿Usted tendría paz? Pero tú utilice un transporte público, no se vaya a ir en Didi o en Uber, no. Bueno, es más, si quiere hasta váyase también por allá. ¿Tendría paz usted? Si yo le dijera, métase a Santa Marta, lo más profundo, ¿va a tener paz de que va a llegar tranquilo, va a llegar seguro? O a Tepito, o a Morelos, o a donde quiera usted que sabe que es peligroso. La paz es la que nosotros debemos de tener. La paz, hermano, no es fácil. Dios te la da, pero en ti debes de confiar. La paz, hermano, es uno de los frutos del Espíritu. ¿Qué es la paz? Un fruto. Cuando tú caminas por la calle, la gente ve en ti paz. Cuando tú andas por la calle, debe de ver que en ti hay paz. Y ahora tú estás caminando así muy campante y traigo paz, no le debo nada a nadie.
Nadie me tiene por qué hacer nada porque ando en la paz de Dios, ando en la tranquilidad de Dios. Por eso dice su palabra, y les daré paz y consuelo. Diga, paz y consuelo a él y a todos los que estén tristes, a sus enlutados. Produciré fruto de labios, dice la palabra, paz. Paz al cercano y al que está lejos. Paz, hermano. Así tú estés lejano, Dios te tiene que dar paz. Y la falta de paz con el mundo católico, con el mundo de la otra rama que salió y que hubo un engaño guadalupano, usted debe de tener paz. Cuando predique y les enseñe debe de haber ¿qué? Paz. Que ellos vean. ¿Por qué? Porque en la reforma protestante la falta de paz fue la que hizo que se moviera esto. Vayamos a una cita, Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 18. Amén. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido desde ¿qué? Dice la frase que nadie somos monedita de oro, ¿verdad? Eso no viene en la Biblia, no lo voy a buscar. No. Pero pues hay gente que no le caemos bien. ¿Por qué? Por lo que sea, ¿no? Hay gente que no tiene paz, ¿sí o no? Hay gente que no tiene paz, porque si tuvieran paz, pues le caerías bien. Pero dice ahí la palabra que el mundo aborreció a nuestro maestro desde antes que a nosotros. O sea, si tú le caes mal a tu vecino, pero no te lo dice, pero cuando cierra la puerta, así en su puerta trae una foto tuya y está aventando los dardos, pues déjame decirte que primero odiaron al maestro. Siguiente versículo 18 dice, usted fuerte y claro, por favor. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Tú y yo no pertenecemos del mundo, hermano. Tú no perteneces a la otra rama. Tú debes de pertenecer y debemos de hacer a que otros pertenezcan a las estadísticas que les mostré. México, el tercer lugar, pero debemos de ampliar el número de iglesias de Cristo. Dice el 20. Fuerte, por favor, usted. Acordaos de la palabra que yo he hecho. El siervo no es mayor que el Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. La falta de paz. Tienes que tener paz, hermano, en tu entrada y en tu salir. Por eso, esta palabra, acuérdense que las palabras con pocas letras son las más poderosas. Repito, las palabras con pocas letras son las más. Dice su palabra, en paz me acostaré. O sea, en paz voy a andar, en paz yo me voy a descansar, en paz yo voy a dormir. Y asimismo dormiré. Porque solamente tú me haces vivir como confiado. Solamente tú. No el peje, no sus alcaldes chafas, nadie. Solamente ¿quién? Dios. Y los hermanos protestantes no estaban entendiendo eso. No había paz. Usted debe de saber que en la historia cómo los mataban, tanto de uno como del otro. Tercer razón por la cual, hermano, el movimiento protestante tuvo silencio: la falta de amor hacia las personas. Diga conmigo, falta de amor. Falta de amor. Antes de que se me olvide, porque ya saben que yo me sigo, hermanito, hacemos un comercial. Hay que anotarse en el concurso. Amén. Porque la ministra me está presionando. La ministra del Señor está presione y presione de que cuántos van porque quiere participar. Y hasta se me queda viendo bien feo. No, no es cierto, hermanito, hay que participar, hay que anotarnos. Hermanitos de allá atrás, alabanza. No se les olvide anotarse, ya hay unos. Amén. Disculpe el comercial porque si no se me olvida. La tercera falta es falta de amor. ¿Hacia quién? Hacia las personas, hacia los paganos. Usted, hermano, debe tener amor.
El amor con la familia es fácil quizás, bueno, en algunos, ¿verdad? Porque hay unos que se avientan hasta la chancla, ¿no? Pero usted debe tener amor. El amor hacia las demás personas. No importa el partido político que le vaya. No importa el partido o el equipo de fútbol que le vaya. No importa si le gusta el amarillo o el rosa. Usted, hermano, debe de tener amor. ¿Qué debe de tener? Amor. El amor también es un fruto. Este fruto del Espíritu son de los que, pues, básicamente muchos tenemos conflicto. Por eso le reitero, porque no cualquiera puede tener estos frutos, pero sí son para nosotros. Porque cuando tú tienes al Espíritu de Dios, debes de tener los 9 frutos. Dice la palabra de Dios en primera carta de Corintios, capítulo 9, versículo 16. Primera carta de Corintios, capítulo 9, versículo 16. Pues si anunciare el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare ¿qué? El Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido ¿qué? Encomendada. Diga amor. Amor. ¿Amor de qué? A ver, ¿amor de qué? Ahí está la respuesta. 16, Ari. ¿O quién está? 16. Ahí está la respuesta. ¿Amor a qué? El Evangelio. Amor. ¿Quién de aquí ama su trabajo? Lo que sea, así sea lavar. ¿Quién ama su trabajo? ¿Nadie ama su trabajo? Todos están porque necesitan. A ver, Anita le gusta. A Ariel. Amor al Evangelio. O sea, si tú tienes amor a tu trabajo y te gusta lo que haces, hay unos que a lo mejor, bueno, no por necesidad, si no estaría yo viendo la tele. Pero bueno, amor a predicar. Debes de tener amor, hermano. Cuando tú predicas, debes de dar amor, debes de dar esa paciencia. Si algo tienen los que dan folletos, es paciencia, ¿sí o no? Sí. Tienen porque eso de pararse así, ¿no? Pero al mismo cuando parecen modelos de Aldo Conti. Haga de cuenta que aquí está el diablito, ¿no? Hasta eso son contradictorios. No te vayas al infierno, pero se traen su diablito, ¿no? Bueno, mensajes subliminales. Ahí están sus folletitos. Son capaces de no decir una palabra hasta que no se pare una mosca. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No? Tienen amor. No creo que los obligue el pastor, ¿verdad? Usted debe tener amor para predicarle a la gente. Ay de mí si no anunciare ¿qué? El Evangelio. ¿Por qué ay de mí? Que la palabra de Dios dice que el que haciendo lo bueno no lo hace, va a recibir más castigo, hermano. Y la palabra de Dios debe de ser anunciada. ¿Sí se acuerdan las estadísticas que le enseñé? ¿Qué porcentaje tenemos de difusión? 90. Ese es el catolicismo. Esos están más chafones. Y eso que tiene la tele, ¿sí o no? Eso que tiene la llegada del Papa y te ponen cámaras y te ponen noticia mundial y tú pones el 2, ahí está, pones el 4, ahí está, pones el 5, ahí está. Tienen difusión, ¿sí o no? Sí. Pero nosotros, hermano, tenemos la mayor difusión, pero el menor número de personas que creen. Ellos es al revés. Tienen menor difusión, pero ¿qué? Tienen un mayor seguidores, ¿no? Del catolicismo. Cuarta razón por la cual el movimiento protestante tuvo silencio: la falta de personal capacitado. ¿La falta de qué? Personal capacitado. Se escucha feo, pero nuestro Dios nos dio un nombre o nos dio una referencia. Hay gente, hermano, que trabaja como obrero, ¿sí o no? Sí. Se escucha feo. Hay gente que trabaja en fábricas, son obreros. Hay gente que trabaja, pero Dios dice que al obrero fiel, a ese le dará mucho. La falta de personal capacitado. El apóstol Pablo tuvo
exclusivo, su propio personal, sus hermanos. Por eso es que nosotros tenemos una escuela dominical. Esa es otra de las diferencias de otras iglesias. ¿Sí sabe o no? De otras iglesias, la iglesia de Cristo, adoptamos la escuela dominical. ¿Sabe por qué? Porque nuestro maestro tenía discípulos. Diga conmigo, discípulos. Y les enseñaba a toda hora. El maestro les enseñaba a toda hora. Y nosotros debemos de tener discípulos, debemos de capacitar discípulos, debemos de tener discípulos. Por eso el maestro les dijo: por tanto, una instrucción, ir y hacer ¿qué? Discípulos. Chalanes, jefes, discípulos, gente que te siga, gente que venga al reino. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. El apóstol Pablo, tenía a este muchacho. Este muchacho, joven, era un personal capacitado para el reino. Procura con sutileza, con diligencia, con perseverancia, con un enfoque, procura, hijo, presentarte a Dios primero, antes que nada. ¿De qué manera? Aprobado. ¿Reprobado? Aprobado. Fallando de una manera de la cual no seas apto para presentarte de Dios. Cuando tú vienes aquí, hermano, discúlpame, tienes que venir de una manera aprobada. En mi vestimenta debo de venir combinado, debo de venir bien perfumado, lavado con Colgate. Bueno, ¿cómo se dice en inglés ahora con esta del TikTok? Colgate. De una manera aprobada, de una manera íntegra a este lugar, como obrero que no tiene de qué Avergonzarse. ¿Sabe por qué el obrero ya no se puede avergonzar más? Con todo respeto, ya está la palabra. ¿Sabe por qué un obrero ya no se puede avergonzar más? ¿Por qué? Porque ya es lo más bajo en un nivel laboral. ¿Sí o no? Ya. El obrero, con todo respeto, es lo más bajo que ya puede ser en algo laboral. No es lo mismo un obrero, un capataz, un jefe, un supervisor, un gerente, etcétera, etcétera. Como un obrero que ya no tiene de qué avergonzarse. ¿De qué trabajas? Soy obrero. Ya no hay más bajo, hermano. Tú aquí vas a venir, hermano, como un obrero aprobado, y ya no tienes por qué avergonzarte de tus pecados. Ya no te tienes por qué avergonzar de tus pecados. Que usa bien ¿qué? Más bien usa la palabra ¿de qué? De verdad. Porque así seas un obrero, puedes hacer a que un alto ejecutivo se avergüence. Soy un obrero, sí, pero no ando metiendo a la secretaria como usted. No ando metiendo al asistente a su oficina. Usted, hermano, debe de venir aquí como un obrero capacitado. La falta de personal, la falta de hermanos capacitados. Disculpe, pero un testigo de Jehová no es un obrero capacitado. No porque estemos en competencias. No porque estemos en competencias a ver quién se sabe más versículos y sin respirar. O por quién tiene más revelación. El que esté capacitado es eso. El que traiga obreros al reino, el que traiga personas, el que dijo, se perdieron, eran 100 borreguitos, pero se perdieron 20. Te lanzas por las 20, ese es un obrero capacitado, ¿no? Amén. Quinta razón por la cual el movimiento protestante tuvo silencio: la falta clara de una visión. La falta clara de una visión, y nosotros le llamamos revelación. La Iglesia Católica solo lee las Escrituras. Diga conmigo, solo las lee. Y ahí, el pastor se sabe imitar chido acá en latín, yo no, dispénseme. Pero ellos nada más decían, y no, pásale, órale. Y ahí está la oblea de, ¿cómo se llama la oblea? ¿Se llama oblea? La hostia. ¿No? Y dice, no tiene con gluten, sin gluten. Ellos solamente la leen. Diga conmigo, la leen.
no tienen una clara visión. Cuando tú escudriñas, indagas, vas más allá de lo que tú puedes leer, estás teniendo una clara visión o una revelación. En el movimiento protestante, cuando tuvieron silencio, no la tuvieron, hermanos, o sea, no tuvieron esta visión. Hay gente que aún así está sentada y cree poner atención. No, sí. A lo mejor te está pensando en los frijoles con arroz, en algún partido, que ya viene el mundial, pero no hay una visión clara, hermano. O una pregunta paralela: ¿cuántos de aquí, a sus 20, 30, 40 años, tienen una visión clara de su vida? ¿Cuántos dicen, no, pues qué voy a hacer? Ya mi hijo está creciendo, está dejando los zapatitos y yo sigo trabajando, haciendo esto. ¿Cuántos tienen una visión clara? La que te debe de importar es la del reino de los cielos. Amén. Esa es la que te debe de importar. A lo mejor vivimos, me incluyo, mucha gente, a lo mejor no vivimos en un buen lugar, un cuarto de 2x2, 3x3, una colcha que ya está más agujerada que nada, pero tu visión debe de estar ¿en dónde? Arriba. Esa es una visión clara. Diga conmigo, es una visión clara. Si te dicen, es que tú vives al día, no quiero dejar nada aquí. Allá arriba está mi herencia. Allá arriba estoy haciendo una casita de oro. Ahí mi padre dijo, volveré. Ahorita vengo, voy a ir a preparar casa a cada uno de ustedes. Allá arriba el maestro está haciendo mi casa de oro, mi cama, a lo mejor unas cobijas. Es más, ni frío debe haber allá arriba. Una visión clara. Debes de tener una visión clara de tu vida, una visión clara de donde tú estás parado. Estamos hablando de la iglesia. ¿A dónde vas? ¿A dónde vamos como iglesia, hermano? ¿A dónde vamos? Si aquí han salido divisiones, ellos sí han salido, pero nosotros debemos de continuar, nosotros debemos de seguir. Segunda carta de Tesalonicenses. Vámonos preparando, mis hermanos, por favor. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 3. Amén. ¿Ya están o no? Capítulo 3, versículo 6, por favor. En adelante, abusados allá atrás. Pero os ordenamos. ¿Cómo dice ahí? Ordenamos. Hay un orden. Hay una orden, desde que así como en el mesero que tú pides tu orden, y hay un orden de lugar, de tamaños, de jerarquía, de lo que sea. Hay un orden, pero ordenamos, hermanos, ¿en el nombre de quién? Del Papa. En el nombre de Andrés Manuel López Obrador. ¿En el nombre de quién? Señor Jesucristo. Que os apartéis de todo hermano que ande como Desordenadamente. tú dejas que tu hijo, cuando fue chico, se juntara con cualquier mono, con cualquier malandro. ¿Te gustaba? ¿Qué le decías? No te juntes con el que saben que es uña, con el que robaba, porque no quieres que tu hijo o tu hija o tu nieto o tu nieta, porque esta generación de adultos ya tiene nietos, ¿verdad? No te va a gustar que tu nieto se junte con alguien que le enseñe malas cosas. En la iglesia es igual, hermano. Tú no puedes estar yéndote con los otros que salieron del cristianismo, con las otras personas, hermano, porque cada uno de ellos tiene un culto diferente. Unos, déjenme decirle, que bailan, que ponen las manos con ligereza, te la imponen con ligereza. Hay otros que hacen otro rito, que levantan 2, 3, 4 ofrendas. Tú no puedes hacer eso. Hay un desorden, y no según la enseñanza que recibieron de quién, de nosotros. La enseñanza no es mía, hermano. La enseñanza te la da Dios en su palabra. Dice el 7, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos como Desordenadamente entre vosotros.
apóstol Pablo no fue alguien desordenado. Su vida estaba desordenada, pero él se ordenó. Él tenía una vida desordenada a tal grado, hermano, que cazaba. Imagínese usted, cazaba a los cristianos, los mataba. Pero su vida fue ordenada. Dice el 8, usted por favor, fuerte y claro. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Y el 9, cerramos todos con el 9, por favor. No porque no tuviésemos derecho, sino a daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitáis. La Iglesia de Cristo, esta denominación que tenemos nosotros, que aunque seamos minoritarias, somos fieles creyentes, hermano, que somos imitadores de Cristo. Somos fieles creyentes de que somos imitadores de la sana doctrina, hermano. Aquí no predicamos otro evangelio, sino predicamos el evangelio de Cristo. Porque dice su palabra que el que anunciare o predicare otro evangelio, maldito será. Y en este lugar no lo hacemos. Póngase de pie, hermano.